En Radio Dos Luces hoy, la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, tenemos a Sheikh Abdelghani Melara con el título Una reflexión a raíz de los sucesos recientes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Se ha transmitido que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam fue preguntado acerca de qué eran las páginas de Ibrahim alayhi salam, las que están mencionadas en la Suratul A'la, la Sura del Altísimo, cuando Allah dice, Allah subhanahu wa ta'ala dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa, inna hadha la fi suhufi al-ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allah dice en esta ley, sin embargo preferís la vida de este mundo, cuando la otra, la última vida, es mejor y más permanente. Ciertamente que esto está contenido en las páginas, en las primeras páginas, las páginas de Ibrahim y de Musa, alayhim salam. Sallallahu alaihi wasallam fue preguntado qué eran las páginas de Musa, de Ibrahim, alayhi salam. Y él contestó, eran todas amsal, ejemplos, parábolas. Entonces cita un fragmento de ellas en las que dice, en las que Allah dice, oh rey empoderado y seducido por el poder, no te he enviado para que acumules las riquezas de este mundo unas sobre otras. No te he enviado para que acumules este mundo unas cosas sobre otras, riqueza tras riqueza, para que amontones, para que acumules las riquezas de este mundo, sino que te he enviado para responder a la súplica, a la demanda, a la llamada del que es objeto de injusticia, porque yo no la rechazo ni siquiera del incrédulo, del que no cree. Aquí hay una indicación de que Allah subhanahu wa ta'ala, que es con el permiso de quien sucede todo y que es también con el permiso del cual la gente tiene una autoridad sobre otros, tienen poder sobre otros, todo eso es con el permiso de Allah, todo eso es porque Allah lo permite en origen, en esencia, y Allah está diciendo que ese poder, esa autoridad, Él no se la ha entregado a nadie para que acumule las riquezas de este mundo unas sobre otras, sino para que responda a la demanda, a la llamada, a la súplica de los que son objeto de injusticia. En el famoso hadith, en el que se menciona que habrá 7 tipos de personas que estarán bajo la sombra de Allah el día en el que no haya más sombra que la suya. El primero que menciona, en árabe dice, al-imam al-adil. Imam, en el lenguaje antiguo, en árabe, no significa simplemente el que dirige la oración. En el lenguaje antiguo significa más bien el emir, la autoridad, el gobernante. Entonces, lo que está diciendo es que el primero que estará bajo la sombra de Allah el día en el que no haya más sombra que la suya es un gobernante, una autoridad justa. Es decir, alguien que se preocupa por la gente, que está a servicio de la gente. En estos acontecimientos que estamos viviendo en España, podemos ver con claridad que
la clase dirigente, o una gran parte de esa clase dirigente, no se preocupan, incluso yo diría que no tienen mayor interés por lo que le ocurre a la gente. Solo están preocupados por acumular cosas de este mundo, por beneficiarse unos a otros, a pesar de que ellos ni siquiera tienen un poder real, porque la gente que nos gobierna no tiene un poder real. Son títeres, son marionetas de un poder detrás de ellos, basado además en una serie de entresijos económicos cuyo origen, que beben, todos esos entresijos beben del crimen de la usura, que ha sido prohibida por todos los mensajes revelados, por todos ellos. Y nos damos cuenta de que las clases dirigentes no están para ayudarnos. Y sin embargo lo que sí emerge es la solidaridad entre la gente. Emergen las dos caras del ser humano. La mejor cara, que es el hombre que siente compasión por sus semejantes y es solidario con ellos, y hay mucha gente está dando una lección de eso. Siempre que ocurre una desgracia, una situación límite, siempre aflora esa mejor parte del ser humano, en todos los lugares, en todas las situaciones. Siempre sale, en muchos casos, lo mejor de la gente. Y surgen héroes anónimos y surgen situaciones que conmueven y que tocan nuestros corazones. También está la otra parte, gente que se ha dedicado a saquear, y esa gente es de toda índole. Algunos de ellos, gente que ha venido, que son emigrantes. Y bueno, es lo que es parte de lo que es el ser humano, como es normal. Y bueno, normal lo digo en el sentido de que la razón que los ha traído aquí, a mucha de la gente que ha emigrado a esta tierra, sean de la religión que sean, pero muchos de ellos, por no decir todos o la mayoría, han venido, como se suele decir, a buscarse la vida, a buscar un futuro mejor. Pero en el caso de los musulmanes, en muchos casos esa motivación los ha cegado tanto que se han olvidado de lo que son, de lo que han recibido, del conocimiento que tienen, de dónde vienen, de la gran religión que es la religión del Islam, que nosotros no llamamos religión, llamamos el din del Islam. Inna ad-dina inda Allahi el-Islam. El din, que es lo que le debemos a Allah por habernos creado, siendo conscientes de que Allah nos ha creado para que lo reconozcamos, para que lo adoremos. Esa deuda que tenemos con Allah, ese dain, que es el din, esa deuda que se expresa a través de la sumisión y de la obediencia, es el Islam, que significa sumisión. Sumisión a la realidad y sumisión a los mandatos de Allah. Y desde luego, en nuestra religión no hay sitio para esas actitudes ni para esas acciones. Pero el ser humano es el ser humano en todas las partes, en todas las religiones, en todas las situaciones. El ser humano tiene ese doble aspecto. Puede salir de él lo más noble, lo más elevado, y puede salir de él lo más bajo. Los musulmanes tenemos una responsabilidad. Los musulmanes hemos recibido el mayor regalo que se puede recibir, que es haber recibido el último mensaje. El mensaje que tiene vigencia, que es el mensaje del Islam. Todos los profetas, como sabemos, han traído el mismo mensaje. Y ese mensaje era que no hay nada digno de ser adorado, excepto la realidad, el único Dios que hay, cuyo último nombre revelado en escrituras reveladas es Allah, pero que ha tenido otros nombres.
y que se le puede llamar de muchas maneras y que tiene los nombres más hermosos, como el misericordioso, el compasivo, la luz, etc. Entonces, todos los profetas han traído ese mensaje, pero nosotros tenemos la fortuna de ser la comunidad del último de los mensajeros, del sello de la profecía, del mejor de las criaturas de Allah, de nuestro Señor y Maestro Mohammed, que Allah lo bendiga y salve. Y él trajo la justicia. Lo que se estableció en la ciudad de Medina, cuando se vieron forzados a emigrar desde Meca, fue la justicia social. La justicia social. Y eso es lo que tenemos que implantar en nuestros grupos y en nuestras comunidades. Nosotros nos regimos por el principio de autoridad. En todas nuestras comunidades y grupos debe existir la figura de la autoridad. La podemos llamar emir, que es la palabra antigua, que significa el que está al mando. La podemos llamar como la queramos llamar, pero necesitamos tener una autoridad. Y esa autoridad tiene que seguir el ejemplo de las primeras generaciones, el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam y el ejemplo de los 4 califas rectamente guiados, cuya prioridad era establecer la justicia, responder a las demandas de la gente que ha sido objeto de injusticia. Y no descansaban, no dormían tranquilos hasta que eso no estaba en su sitio. Y ese es nuestro modelo. Y ese tipo de dirigentes es el que tenemos que buscar. Y tenemos que saber también que los dirigentes vienen, se crean, que la autoridad se crea desde abajo. Si nosotros, los individuos, la comunidad, cada uno de nosotros, está bien, los que nos gobiernen estarán bien, porque forzaremos con nuestra acción, con nuestra realidad, con nuestro ser, a que aquellos que nos gobiernen sean también rectos. Si nosotros nos desviamos, no nos podremos extrañar de que nos toquen dirigentes que no sean rectos, que solo busquen su beneficio personal, como los que vemos hoy en día, que solo busquen enriquecerse a ellos y a sus camarillas, a sus cercanos, y que tengan una desconexión con la realidad absoluta. Que a la gente les dé igual, que lo único que quieran sea satisfacer sus bajas pasiones. Pero ese no es nuestro modelo. Y nosotros, sobre todo los que estamos en un país como España, que no es un país musulmán, muchos de nosotros, como el que os habla, ha nacido aquí, yo soy español, pero hay otros que no. Y tenemos la obligación, nosotros somos la cara del Islam en esta tierra. Y no podemos permitir conductas y actuaciones que hagan que la gente sienta rechazo por nuestra religión. No podemos permitirlo. Nos hace daño a nosotros los primeros. Tenemos que llamarnos unos a otros a ser un ejemplo para la gente, porque es lo que somos en el fondo, porque somos la comunidad que ha sido elegida en esta época, porque hemos recibido el mensaje que está vigente, el mensaje que estará vigente hasta el final de los tiempos, y tenemos que ponerlo en práctica. Y se pone en práctica, en primer lugar, en nuestro entorno más inmediato, entre nosotros mismos, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno social, y siendo un ejemplo unos para con otros, para nuestros vecinos y para la gente que nos rodea, de manera que cuando la gente nos vea, diga, yo quiero ser como esa gente. Muchos de nosotros, de los que no nacimos musulmanes y a los que Allah nos guió al Islam, yo, alhamdulillah, voy a cumplir dentro de pocos meses 46 años desde que soy musulmán. Y recuerdo testimonios de gente nuestra, gente que lleva años como musulmán, algunos de ellos, los
lo que los llevó a hacerse musulmán fue que conocieron a los musulmanes y se dijeron a sí mismos, yo quiero ser como esa gente, yo quiero tener lo que veo en esa gente, porque veían luz en nosotros, veían que los musulmanes teníamos luz. Y eso tiene que seguir ocurriendo, tiene que seguir ocurriendo que haya gente que se acerque a nosotros, a nuestros centros, a nuestros lugares de reunión y digan, yo quiero ser como esa gente, yo quiero tener la luz que veo en esa gente. Y para eso tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar despiertos y ser conscientes del enorme regalo que tenemos y no permitir que se estropee por ninguna circunstancia. Y si somos emigrantes, que hemos emigrado a este país para tener una vida mejor, tenemos que saber que eso es perfectamente lícito. Pero es que eso no significa que convirtamos ese buscarse la vida, que es absolutamente lícito, que lo convirtamos en la prioridad de nuestra existencia. Porque la prioridad de nuestra existencia no es buscar la provisión, que la tenemos asegurada, puesto que la provisión nos persigue como nos persigue nuestra hora, como nos persigue la muerte. La provisión llegará a nosotros como llegará la última hora. La provisión nos busca a nosotros. Y no tenemos por qué buscarla es decir, lo que quiero decir es que no tenemos por qué buscarla de una manera que nos haga olvidarnos de Allah y de nuestras obligaciones con Allah. No tenemos que buscarla de una manera que nos haga ser injustos, sino que tenemos que buscarla dentro de aquello que Allah permite, dentro de aquello que le complace a Allah. Y entonces tendremos éxito. Por supuesto que es lícito y es bueno haber venido aquí a mejorar nuestras condiciones de vida. Nadie nos puede reprochar eso. Nadie, absolutamente nadie. Allah dice en el Corán que la tierra de Allah es amplia para que vayamos por ella, para que migremos a donde queramos. Y las fronteras han sido establecidas por intereses que no son intereses en beneficio de la gente, sino que son otro tipo de intereses económicos y políticos, pero que no tienen nada que ver con la grandeza del ser humano, sino todo lo contrario. Pero esa búsqueda de la provisión tiene que ser dentro de lo que le complace a Allah. Y no podemos ponerlo como el último objetivo de nuestra vida porque nos hace perder lo que somos. Me refiero a aquellos que hayan venido de otras tierras, que sean musulmanes de origen y que la búsqueda de la provisión en esta tierra les hace olvidar o negligir o inadvertir, al menos en parte, lo que realmente son o de dónde vienen. De manera que tenemos que dar gracias a Allah por lo que somos y tenemos que llamarnos unos a otros para ser un ejemplo para el resto de los seres humanos, porque nuestro mensaje, nuestro profeta, que Allah bendiga y salve, ha sido enviado para toda la humanidad. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.